¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas? ¿Que las cadenas del dolor son tan pesadas que ya no puedes más? Entonces tienes que quedarte hasta el final de esta historia, porque lo que le ocurrió a esta madre y a su hijo te va a estremecer el corazón. Hoy te voy a contar el relato real de una madre que, a pesar del maltrato, la violencia doméstica y la soledad más cruel, nunca perdió la fe. Día tras día, sus lágrimas caían en silencio mientras soportaba humillaciones y abuso por parte de su propio hijo. Pero una noche, cuando todo parecía perdido, su oración fue respondida de una manera que nadie en su pueblo podría haber imaginado. Esta es una historia de sufrimiento, dignidad, cadenas invisibles y redención. Una historia donde un ángel apareció en forma inesperada, con crines, patas y un corazón valiente, para cambiar un destino marcado por el dolor. Quédate conmigo, porque cada detalle guarda una lección poderosa sobre la compasión, el perdón y el poder transformador de la fe. Mientras escuchas, déjame aquí abajo en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que perdonar algo que parecía imperdonable? Tu experiencia puede inspirar a otras personas a no rendirse. Y si esta historia te toca el alma, apóyanos dejando un me gusta, para que sigamos compartiendo más relatos como este. Además, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder ninguna de las próximas historias llenas de esperanza, oración y libertad espiritual. Muchas personas ven nuestros videos pero aún no están suscritas, y tu apoyo hace toda la diferencia. Ahora sí, acompáñame hasta el final y descubre cómo un corazón roto puede encontrar su milagro cuando menos lo espera. ¿Alguna vez has sentido que un lugar entero guarda sus secretos en silencio? Que entre sus calles polvorientas y sus casas humildes laten corazones llenos de dolor y esperanza al mismo tiempo. Así era Santa Lucía del Sol, un pequeño pueblo mexicano, perdido entre las montañas, donde el calor abrasaba hasta el alma y el viento seco levantaban nubes de polvo sobre las piedras. Allí, en cada esquina, uno podía sentir la soledad como una cárcel invisible, susurrando historias de maltrato y dignidad, de lágrimas escondidas y fe inquebrantable. Desde lejos, parecía un lugar tranquilo, casi inmóvil, pero al mirar de cerca, uno notaba el sufrimiento en los ojos de su gente, las cadenas invisibles que ataban a muchos a destinos marcados por la violencia doméstica. En Santa Lucía, todos se conocían, pero no todos se miraban a los ojos. Era más fácil ignorar el dolor ajeno que enfrentarlo. Más cómodo seguir con la rutina que preguntar por qué esa madre caminaba con la cabeza baja, o por qué ese hijo gritaba tanto en medio de la noche. Entre el silencio de las paredes, los rumores del pueblo se mezclaban con oraciones susurradas, plegarias a la Virgen de Guadalupe para que hiciera un milagro, para que pusiera un ángel en medio del sufrimiento y les devolviera la libertad robada. La compasión aún vivía. Allí, claro, pero a menudo estaba cubierta por la vergüenza y la costumbre. Las casas de adobe, con techos bajos y puertas viejas, parecían resistir como podían al paso del tiempo. En algunas, colgaban fotografías amarillentas. En otras, caballos pastaban a la sombra como recordatorio de un pasado menos triste. Los niños jugaban descalzos, sin entender del todo el dolor de los adultos, aunque sus ojos sí captaban las lágrimas escondidas tras las cortinas. El pueblo entero era como un corazón, herido. Latía todavía, pero con miedo. Y sin embargo, ahí estaba la esperanza, tan tercamente presente como el sol de la tarde, que quemaba la piel pero iluminaba el camino. Había algo en Santa Lucía que la hacía única. Tal vez era la humildad de su gente, o la valentía silenciosa con la que enfrentaban cada día, aún sabiendo que el cambio parecía imposible. Aquí y allá se veían ancianas rezando en la capilla, hombres encendiendo velas con manos temblorosas, mujeres limpiando lágrimas con disimulo mientras murmuraban una oración. La fe era lo que los mantenía de pie, incluso cuando todo parecía perdido, incluso cuando las cadenas del abuso y del destino parecían más fuertes que su voluntad.
¿Acaso un milagro podía llegar para romper ese ciclo? Los rumores sobre maltrato y violencia doméstica eran como el polvo del camino, siempre presentes, aunque nadie quisiera tocarlos. Una madre llorando sola en su cocina, un hijo saliendo enfurecido, un grito ahogado en la noche. Historias, sí se repetían de casa en casa, como si el dolor fuera una herencia maldita del pueblo. Y aún así, nadie intervenía. Quizá por miedo, quizá por respeto a la privacidad, quizá porque en el fondo todos creían que el ángel de la justicia no llegaría a un lugar tan olvidado. Sin embargo, el corazón humano siempre guarda un rincón para la compasión y la oración. El calor del día se mezclaba con los olores del maíz y la tierra seca, y al caer la tarde, un silencio extraño lo cubría todo. Era como si cada alma estuviera esperando una señal, un cambio, un milagro que transformara su destino. Bajo el cielo naranja, las sombras se alargaban sobre las paredes, como cadenas dibujadas que recordaban las ataduras invisibles que todos cargaban en silencio. Y uno se preguntaba, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más soportaría ese pueblo antes de encontrar la redención? Una anciana con un rosario entre las manos solía sentarse frente a la capilla y mirar hacia el horizonte, donde a veces se levantaba polvo por el paso de algún caballo. Con una humildad inmensa, murmuraba palabras al viento, pidiendo a la Virgen de Guadalupe que enviara un ángel para cuidar a los que sufrían. Nadie le respondía, claro. Solo se escuchaba el relincho lejano de algún corcel, o el crujido de las puertas viejas que se cerraban con el viento. Pero, por dentro, todos sentían lo mismo. Esa soledad les pesaba como cadenas en el corazón. Y es que Santa Lucía del Sol no era solo un pueblo. Era también un espejo donde se reflejaban las lágrimas y el dolor de quienes no se atrevían a alzar la voz. Allí, cada esquina guardaba un secreto, cada casa escondía una historia de abuso, y cada alma suspiraba por libertad. Tal vez por eso, cada noche, alguien dejaba una vela encendida en la capilla, como si esa pequeña llama fuera capaz de encender la esperanza de todo un pueblo. Pero ¿cuánto puede resistir la fe de un pueblo antes de apagarse por completo? Algunos decían que Santa Lucía del Sol estaba maldita. Otros, más piadosos, creían que solo estaba a prueba, porque aunque la violencia doméstica y el maltrato parecían rondar las casas como sombras al acecho, siempre había alguien que encendía una vela o lanzaba una oración por los que sufrían. Y no faltaba quien jurara haber visto un ángel una noche de tormenta, caminando entre las casas humildes, tocando con su mano invisible los corazones heridos. La gente del pueblo repetía esa historia con lágrimas en los ojos, deseando en silencio que fuera cierta, que un día ese ángel los visitara a ellos. Después de todo, la esperanza era la única libertad que nadie podía arrebatarles. O sí, las madres del pueblo eran las que más sufrían en silencio. Muchas, como doña Jacinta, una mujer de cabello blanco y dignidad intacta, pasaban sus días lavando ropa al río y sus noches rezando para que sus hijos no se convirtieran en verdugos del destino. Entre las piedras del río, las mujeres susurraban plegarias, pedían perdón por pecados que no eran suyos y mojaban el rosario con lágrimas de compasión. Era como si el agua misma del río arrastrara las cadenas invisibles de su dolor. Y sin embargo, cada madrugada volvían a sus casas con el corazón apretado y la fe puesta en un milagro que nunca llegaba. O eso creían. Los hombres del pueblo, endurecidos por la pobreza y las circunstancias, cargaban consigo el silencio de generaciones enteras. Algunos, como Hilario, descargaban su soledad y su frustración en los gritos, los golpes, el abuso. Pero había quienes, aunque no levantaban la mano, eran crueles con su silencio. No decían perdón, no decían te quiero, no decían nada, como si sus corazones estuvieran encerrados en una cárcel invisible, sin ángel que los sacara. Tal vez ellos también rezaban a escondidas, rogando a la Virgen de Guadalupe por un cambio, aunque no tuvieran la humildad de confesarlo. Las calles, al caer la tarde, se llenaban de niños corriendo detrás de algún caballo que pasaba.
En sus ojos brillaba la libertad que los adultos habían perdido, y en sus carcajadas se escuchaba todavía un poco de redención. Pero incluso los pequeños sabían, de algún modo, que la violencia acechaba detrás de cada puerta cerrada. Había quienes la habían visto, quienes habían sentido el silencio pesado de la noche, interrumpido por un grito. Por eso algunos niños, como Antoñito, se persignaban antes de dormir y murmuraban una oración al ángel de sus sueños, pidiendo que cuidara a su madre, porque los corazones jóvenes saben lo que los viejos olvidan, que la valentía nace en lo más profundo del dolor. Una vez, en la plaza del pueblo, un forastero preguntó por qué nadie hacía nada para detener tanto sufrimiento. Las miradas que recibió como respuesta fueron una mezcla de vergüenza, resignación y miedo. En Santa Lucía del Sol, todos sabían que el destino parecía estar escrito a golpes, que las cadenas del pasado eran difíciles de romper. Y sin embargo, en cada mirada también brillaba una chispa de esperanza, como si todos supieran que el milagro llegaría, tarde o temprano, montado quizá en un caballo blanco, con alas de ángel y un corazón dispuesto a cambiarlo todo. ¿O sería solo un cuento para consolarse? Las paredes de adobe de las casas estaban cubiertas de grietas, pero también de pequeñas imágenes de la Virgen de Guadalupe, con velas encendidas a sus pies. Ese era el verdadero centro del pueblo, la fe. Porque aunque las lágrimas se secaran pronto y el silencio dominara las calles, siempre quedaba la oración de una madre, el corazón humilde de un abuelo, la compasión silenciosa de un vecino. En ese pueblo hasta los caballos parecían llorar a veces, como si sintieran el dolor humano en su propia piel. Tal vez por eso, cuando relinchaban fuerte en la noche, algunos creían escuchar un mensaje, que todavía había esperanza. El sol, al amanecer, iluminaba el polvo en suspensión como si fueran ángeles flotando sobre las casas. Y en ese momento, por unos segundos, uno podía imaginar que la soledad se desvanecía, que las cadenas se rompían, que el sufrimiento no era eterno. Los más ancianos del pueblo decían que en esos instantes el corazón del pueblo latía con más fuerza, y que Dios escuchaba las oraciones más sinceras, porque nadie merece cargar con un destino tan cruel para siempre, y nadie está tan perdido que no pueda encontrar la redención. ¿Tú lo crees? Y así seguía Santa Lucía del Sol, día tras día, escondiendo su dolor entre las sombras y alimentando su esperanza con plegarias. Era un lugar pequeño, sí, pero sus historias eran grandes, inmensas, tan profundas como las cadenas que las ataban. Quizá tú, que escuchas esta historia, pienses que es solo un pueblo más, pero en cada rincón de esta tierra hay una madre, un hijo, un pueblo entero esperando un milagro, con lágrimas, con dignidad, con oración. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿cuánto más tendrá que esperar Santa Lucía del Sol antes de que alguien, o algo, le devuelva la libertad? Dicen que hay madres que nacen para cargar el mundo entero sobre los hombros. Eufemia Ramírez, con sus 78 años bien vividos y maltratados, era una de esas madres. En Santa Lucía del Sol, todos la conocían por su humildad, por su andar lento y por esa fe que parecía inquebrantable incluso en los peores días. Se la veía cada mañana, sentada en su pequeño porche, con los pies descalzos sobre la tierra caliente, sosteniendo una Biblia tan gastada que apenas se mantenía entera. Su vestidito de algodón, siempre limpio pero raído, y su cabello blanco recogido en un moño apretado, eran símbolos silenciosos de su dignidad, pero detrás de su mirada tranquila había un corazón herido, encadenado a un destino que nunca pidió. ¿Cuántas lágrimas podía esconder una madre sin que el pueblo lo notara? Eufemia vivía sola con su único hijo, Sabino, en una casita humilde al final de una calle polvorienta. Desde fuera, nadie habría imaginado la cárcel invisible que habitaba dentro de esas paredes. Ella misma la mantenía en 1909. Silencio. Prefería responder con una sonrisa triste cuando alguien se atrevía a preguntarle cómo estaba, porque la compasión de los demás le pesaba tanto
como el abuso del hijo al que amaba. Y aún así, todas las noches encendía una vela frente a la Virgen de Guadalupe y murmuraba una oración por Sabino, suplicando al cielo que enviara un ángel para él, porque, al final, siempre fue su madre, incluso cuando él la arrastraba por los cabellos sin un gramo de piedad. La vida le había enseñado a Eufemia a callar. Calló cuando su marido desapareció años atrás sin decir adiós. Calló cuando tuvo que criar sola a Sabino. Calló cuando las vecinas comentaban a sus espaldas que ella debía tener la culpa por cómo había salido su hijo. Calló también cada vez que él la maltrataba, y el dolor le ardía en el cuerpo como las cadenas del destino. En sus noches más oscuras, cuando el silencio se hacía insoportable, pensaba que quizá ese era el precio que debía pagar para ver un día su redención, y, entre lágrimas, susurraba: «Virgen de Guadalupe, no me olvides». ¿Cómo podía una madre perder la fe en su propio hijo? Era imposible no notar sus manos, marcadas por años de lavar, cocinar y rezar. Eran manos de madre, de mujer humilde que había aprendido a sostener su casa con valentía y soledad. A veces se le escapaba un suspiro cuando veía a los niños del pueblo corriendo detrás de un caballo, como si recordara a Sabino de pequeño, risueño, persiguiendo mariposas con el corazón lleno de compasión. Entonces, una lágrima rebelde se le escapaba al recordar lo que él se había convertido. En su interior, Eufemia aún creía que un milagro era posible, aunque las cadenas de la violencia la apretaran más fuerte cada día. Las vecinas del pueblo, al verla caminar con dificultad hacia la capilla, murmuraban con lástima. Algunas hasta se atrevían a preguntarle si necesitaba ayuda, pero ella solo sonreía con humildad y decía: «No, hijita, solo recen por nosotros». Nadie podía imaginar la cárcel invisible en la que vivía, donde hasta el silencio pesaba como cadenas, y las paredes parecían tener oídos. Por dentro, Eufemia solo deseaba que Sabino encontrara la paz, y que algún día pudiera mirarla sin ese odio en los ojos. ¿Acaso era demasiado pedir? Cuando la tarde caía y el pueblo se llenaba de sombras largas, Eufemia solía sentarse en su mecedora, con la Biblia abierta sobre las rodillas y los labios murmurando oraciones. A veces, levantaba la vista al cielo, como buscando un ángel. Entre las nubes, en su corazón, la esperanza todavía latía, como un caballo indómito, terco, dispuesto a seguir galopando aunque todo pareciera perdido. En esos momentos, su fe la sostenía, y la imagen de la Virgen en su pared le recordaba que incluso en el sufrimiento más grande siempre hay espacio para el perdón. Eufemia había aprendido a leer la tristeza en el silencio. Sabía cuándo Sabino regresaba más enfurecido que de costumbre, cuando las cadenas de su propio dolor lo hacían más cruel. Y, sin embargo, nunca lo maldijo. Nunca le deseó el mal. Su corazón de madre seguía orando por él, con la dignidad intacta, con lágrimas escondidas, porque ella no veía en Sabino a su verdugo, sino al hijo que había acunado entre sus brazos cuando era apenas un bebé. ¿Qué madre no entiende que el abuso a veces viene del dolor que uno no sabe nombrar? Y así pasaban los días, uno tras otro, idénticos y distintos a la vez. Las mismas cadenas invisibles, las mismas lágrimas en silencio, la misma oración antes de dormir. Eufemia seguía creyendo que la Virgen no la había olvidado, que los ángeles estaban por llegar, que su hijo un día bajaría la cabeza y pediría perdón, porque en su corazón de madre, la fe era más fuerte que el dolor, y la esperanza era su verdadera libertad. Pero, ¿cuánto más podía resistir su corazón sin romperse? La primera vez que alguien la escuchó llorar fue una noche de tormenta, cuando el viento golpeaba las ventanas y el cielo rugía como un caballo enfurecido. La vecina más cercana, doña Teodora, se asomó por la rendija de su puerta y alcanzó a ver la sombra de Sabino arrastrando a su madre por los cabellos hasta la cocina. La imagen la dejó helada, pero no dijo nada. Nadie lo hizo. Al día siguiente, Eufemia salió como siempre, con su vestidito limpio, sus pies descalzos y su dignidad intacta,
aunque en sus ojos brillaran lágrimas mal disimuladas. Y así era ella, una madre que prefería cargar el sufrimiento sola antes que convertir a su hijo en motivo de vergüenza para el pueblo. Pero cuánto silencio puede soportar un corazón antes de romperse. Esa noche, después de que Sabino se encerrara en su cuarto, Eufemia permaneció sentada en la cocina, bajo la luz temblorosa de una vela. Sus dedos jugaban con las cuentas del rosario, y su oración era apenas un susurro. Virgencita de Guadalupe, no lo abandones, no me abandones. Sentía las cadenas del miedo apretándole el pecho, pero también una humilde valentía que solo tienen las madres que aman de verdad. En su mente, recordaba a Sabino cuando era un niño risueño, con su corazón inocente y sus carcajadas llenando la casa. Ese recuerdo era el ángel que la sostenía cada vez que pensaba en rendirse. A veces, mientras barría el patio, Eufemia levantaba la vista al cielo buscando señales. Un relámpago lejano, un pájaro que cruzaba volando, el relincho de un caballo en la madrugada. Para ella, todo era un mensaje de esperanza. Cada pequeño milagro la hacía creer que su oración seguía viva, que todavía había compasión en el destino de su hijo. Incluso cuando Sabino le prohibía hablar con las vecinas, cuando le arrancaba las fotos viejas de la pared, o cuando le gritaba que era su culpa por todo, ella respondía con silencio, porque sabía que, tarde o temprano, su corazón encontraría el camino de regreso. Las vecinas, aunque la compadecían, también la admiraban. «¡Qué dignidad la de Eufemia!», murmuraban, y no se equivocaban, porque aunque su vida fuera una cárcel invisible, ella mantenía la frente en alto y la fe intacta. Nunca pedía nada, nunca levantaba la voz. Su humildad la hacía fuerte, aunque por dentro estuviera rota. Y en las noches, cuando el pueblo dormía y las cadenas de la soledad pesaban más que nunca, ella encendía una vela más y murmuraba: «Mi corazón aguanta, mi corazón es más fuerte que el dolor». En el fondo, todos sabían que Eufemia estaba esperando algo, un cambio, un milagro, un ángel. No importaba cómo ni cuándo. Cada oración era una promesa, cada lágrima, una semilla de redención. Y aunque nadie más lo supiera, ella sentía en su pecho que su hijo no estaba perdido para siempre, porque las madres conocen a sus hijos mejor que ellos mismos, porque en el corazón de una madre siempre hay espacio para el perdón, incluso cuando las cadenas parecen imposibles de romper. Algunas mañanas, cuando Sabino dormía, Eufemia salía al corral y se quedaba allí, acariciando el aire como si imaginara a un caballo blanco frente a ella. En su mente, ese caballo era un símbolo de libertad, un ángel con crines, una promesa de que el sufrimiento no duraría para siempre. Mientras tanto, respiraba hondo, cerraba los ojos y murmuraba: «Hoy no voy a rendirme, hoy tampoco», porque sabía que cada día resistido era una victoria silenciosa. Sin embargo, no siempre lograba ocultar las lágrimas. A veces, mientras lavaba la ropa en el patio o doblaba las sábanas en la cocina, sus ojos se llenaban de agua y un nudo le apretaba la garganta. «Perdón, Sabino. Perdón si te fallé», murmuraba. Y aunque nadie la escuchaba, sentía que la Virgen sí la oía. Y eso era suficiente para seguir creyendo en el milagro que tanto esperaba. Porque al final, ¿qué somos sin fe? Eufemia sabía que cada día era una batalla entre el silencio y la esperanza, entre el dolor y la fe. Pero su corazón seguía latiendo con humildad, con valentía, con compasión por ese hijo que, aunque la maltrataba, seguía siendo suyo. Y mientras sus manos arrugadas pasaban las cuentas del rosario una vez más, sus labios susurraron: «Hoy puede ser el día», porque siempre lo creía, porque, aunque las cadenas pesaran, su corazón seguía abierto al milagro. Y tú, ¿hasta dónde aguantarías tú por amor? En el corazón de Sabino Ramírez habitaba un dolor que nadie conocía. La gente del pueblo lo miraba con recelo, con miedo, incluso con lástima a veces, pero nadie se atrevía a preguntarle qué cadenas lo ataban por dentro. Sabino, con sus 35 años,
Parecía más viejo, consumido por la soledad que él mismo había elegido, por la violencia doméstica que él mismo sembraba en su casa. Desde pequeño había aprendido a endurecer su corazón, y ahora, convertido en un hombre de voz grave y mirada oscura, descargaba ese dolor sobre su madre. La gente solo veía el maltrato, los empujones, los gritos, los cabellos de Eufemia arrastrados por el suelo, pero nadie sabía de las lágrimas que él escondía cuando se quedaba solo en su cuarto. ¿Cómo se perdona uno a sí mismo cuando siente que el destino ya está escrito? En su infancia, Sabino fue un niño dulce, con un alma inocente que se iluminaba al ver un caballo pasar por la calle. Solía correr descalzo tras las mariposas, abrazar a su madre y rezar con ella cada noche. Pero la vida, dura y cruel, fue apagando esa luz. La ausencia de su padre, el hambre, la soledad de crecer entre murmullos y culpas ajenas lo transformaron poco a poco. El ángel que lo habitaba se fue convirtiendo en sombra, y cuando fue lo bastante mayor para darse cuenta de que nada había cambiado, que seguían pobres, que su madre seguía callando, que él seguía siendo nadie, comenzó a llenar su corazón de rencor. Cada noche, al volver a casa, sentía que las paredes lo aplastaban. Su madre, con esa dignidad que tanto lo irritaba, le recordaba lo que él nunca pudo ser. ¿Cómo podía ella seguir rezando, seguir creyendo en milagros, seguir viendo un ángel donde él solo veía cadenas? Esa humildad la odiaba y la necesitaba al mismo tiempo. Por eso la maltrataba, porque el silencio de Eufemia era un espejo que le mostraba su propio fracaso, porque las oraciones de ella eran una burla a su propia fe perdida. Y así, noche tras noche, la arrastraba por los cabellos, le gritaba con lágrimas en los ojos, le arrancaba la Biblia de las manos, como si al romperla, pudiera romper también su propia cárcel invisible. Pero Sabino no siempre fue así. A veces, cuando nadie lo miraba, se le escapaba un gesto de compasión, una lágrima al recordar cómo solía dormir abrazado a su madre, cómo ella lo acunaba y le decía que la Virgen de Guadalupe lo protegía. Por dentro, él todavía creía en ese ángel, pero no sabía cómo volver a ser el niño que fue, y esa impotencia lo convertía en verdugo, porque cuando uno no sabe cómo sanar su propio dolor, a veces se lo entrega a quienes más ama. El pueblo entero comentaba sobre él. Ese muchacho está perdido, murmuraban las vecinas al verlo caminar por la plaza con el ceño fruncido. Pero nadie sabía que cada paso que daba era una batalla contra sí mismo, que cada grito era un intento fallido de romper las cadenas que lo ahogaban. Sabino sentía que estaba destinado a ser así, que su destino estaba marcado por el sufrimiento. Por eso, cuando rezaba, muy de vez en cuando a escondidas, solo pedía perdón y silencio, como si supiera que el milagro que tanto deseaba no llegaría para él. Había noches en que despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo fuerte, recordando un sueño donde un caballo blanco lo miraba fijo, como un ángel con crines, y lo invitaba a subirse para escapar, pero siempre despertaba antes de poder montar, siempre despertaba solo, con lágrimas en los ojos, con las manos temblando de rabia. Entonces, se levantaba y descargaba esa rabia sobre su madre, porque el silencio de ella lo enloquecía, porque su fe lo hería más que sus propias cadenas. Sin embargo, algo en su interior aún latía, muy débil pero vivo. Cuando escuchaba a su madre orar por él en voz baja, sentía un nudo en la garganta. Quería pedirle perdón, quería decirle que él también rezaba en secreto, que su corazón todavía recordaba la compasión, la esperanza, los días en que soñaba con ser un buen hijo. Pero las palabras nunca salían. Solo salía el dolor, convertido en abuso. Solo salía la violencia que él no sabía cómo detener. ¿Hasta cuándo podría vivir así antes de romperse por completo? Sabino, por fuera, parecía frío, calculador, cruel, pero por dentro, su alma era una prisión. Cada vez que arrastraba a su madre, cada vez que apagaba sus velas o le arrancaba las fotos de la Virgen, lo hacía porque se sentía indigno, porque odiaba ver en ella la esperanza que él había perdido.
Y cada noche, después del abuso, se encerraba solo en su cuarto, en silencio, deseando que un ángel viniera de verdad, que un milagro lo rescatara de sí mismo. Pero, ¿qué pasa cuando el peor enemigo de uno mismo es su propio corazón? Sabino no recordaba el momento exacto en que empezó a odiarse a sí mismo. Quizá fue una noche de hambre en la infancia. Quizá la mañana en que escuchó a su padre marcharse y nunca volver. Quizá la primera vez que lo llamaron fracasado en el pueblo. Desde entonces, su dignidad se fue desmoronando, y su corazón, antes cálido, se convirtió en piedra. A veces, mientras caminaba solo por las calles de Santa Lucía del Sol, veía a los niños corriendo detrás de un caballo y sentía una punzada de dolor, porque él también había sido uno de ellos, feliz, con fe, con esperanza, hasta que la soledad lo devoró, y aunque en público fingía no importarle, por dentro su alma se llenaba de lágrimas invisibles. En el fondo, Sabino sabía que no era justo con su madre. Cada palabra dura, cada empujón, cada maltrato lo llenaba de más cadenas, más silencio, más culpa, pero no sabía cómo detenerse. Era como si una cárcel invisible lo envolviera y no pudiera salir. Su madre, con esa humildad infinita, nunca le devolvía el daño. Solo lo miraba con compasión, con un amor que él no se sentía digno de recibir. Y eso lo enfurecía más. ¿Por qué ella seguía rezando por él? ¿Por qué seguía creyendo que había un ángel para alguien como él? Las noches eran las peores. Cuando el pueblo dormía, cuando su madre ya se había encerrado en su cuarto a rezar en voz baja, Sabino permanecía sentado en la oscuridad, escuchando el silencio. Sentía que las paredes se cerraban sobre él, como cadenas que le recordaban su destino. No sirves para nada, murmuraba para sí mismo, y cuando ya no podía más, salía al patio y miraba el cielo estrellado, buscando una señal, pero las estrellas parecían tan lejanas como su propia redención. ¿Acaso había un milagro reservado para él? Había momentos fugaces, casi imperceptibles, en que Sabino sentía que algo dentro de él quería cambiar. Cuando su madre le sonreía con ternura, aunque tuviera lágrimas en los ojos, cuando encontraba el rosario que ella había olvidado sobre la mesa y lo sostenía entre sus dedos, como quien sostiene un corazón, cuando escuchaba el relincho de un caballo en la madrugada y recordaba sus sueños de niño, corriendo libre por las calles del pueblo. En esos instantes, una chispa de fe se encendía en su pecho, pero se apagaba rápido, ahogada por el peso de la costumbre y el miedo a no ser capaz de ser distinto. En el pueblo todos lo juzgaban. Para ellos, Sabino era simplemente un hombre violento, indigno de la compasión. Nadie veía el ángel atrapado en su interior, ese niño que todavía rezaba en silencio para que la Virgen de Guadalupe lo perdonara. Esa noche, mientras arrastraba a su madre por el cabello una vez más, sintió una punzada en el corazón, como si un susurro invisible le dijera, «Esto no eres tú». Pero no supo cómo detenerse, no supo cómo pedir perdón, solo supo que estaba atrapado en su propio dolor. El silencio después de sus estallidos era lo que más lo atormentaba. Su madre recogía la Biblia del suelo, encendía una vela y con lágrimas murmuraba, «Te perdono, hijo». Esas palabras lo herían más que los golpes que él le había dado, porque su corazón endurecido todavía podía sentir, porque en lo más profundo, él todavía amaba a su madre, pero no sabía cómo decírselo. Solo se quedaba allí, quieto, mirando sus propias manos, preguntándose en qué momento se habían convertido en instrumentos de abuso en lugar de compasión. Cada día, Sabino sentía que su destino estaba escrito en piedra, que la cárcel invisible en la que vivía era su única realidad, pero en su interior algo susurraba que no todo estaba perdido. Esa voz débil le recordaba los sueños de libertad que había tenido de niño, montando un caballo blanco y sintiendo el viento en el rostro. Esa voz le decía que aún era posible el cambio, la redención, la libertad, pero no sabía cómo encontrar el camino. ¿Sería capaz de volver a empezar algún día? Esa noche,
Mientras su madre dormía, Sabino salió al patio y se sentó en la tierra, con las manos cubriéndose el rostro. Murmuró por primera vez en años una oración sincera. Virgencita, si me escuchas, mándame un ángel. Y por primera vez también sintió que las lágrimas limpiaban algo en su interior. Tal vez, pensó, todavía había esperanza para su corazón. Tal vez las cadenas podían romperse. Tal vez el milagro estaba más cerca de lo que imaginaba. ¿Y tú, crees que alguien como Sabino puede merecer el perdón? Desde fuera, la casa de los Ramírez parecía tan humilde como cualquiera en Santa Lucía del Sol. Paredes de adobe agrietadas, una puerta de madera carcomida por los años, un tejado que crujía con el viento y un pequeño corral en el fondo, donde a veces se escuchaba el relincho de un caballo. Para los vecinos, no era más que otra casa en el pueblo, habitada por una madre devota y un hijo difícil, pero quienes sabían mirar con el corazón podían sentir algo más: el silencio pesado que la envolvía, las cadenas invisibles que atrapaban a Eufemia en su propio hogar. Porque esa casa no tenía barrotes, pero era una cárcel, y nadie parecía dispuesto a abrir sus puertas. Cada mañana, cuando la luz del sol comenzaba a pintar las paredes de naranja, Eufemia se levantaba y barría el patio como si nada pasara. Su hijo, Sabino, dormía aún, y ese era su único momento de libertad. Unos minutos para respirar, para murmurar una oración, para sentir la dignidad latir todavía en su pecho. Porque tan pronto él se despertaba, las cadenas volvían a apretarse, y la casa se transformaba en un espacio de miedo y silencio. Las vecinas lo sabían. Habían visto cómo Sabino trancaba las puertas con llave, cómo impedía las visitas, cómo rechazaba cualquier gesto de compasión. «Aquí no entra nadie», gritaba, con un corazón endurecido que no dejaba pasar ni la luz. Las pocas veces que alguien tocaba la puerta, Eufemia corría a abrir con una sonrisa nerviosa, pero la sombra de Sabino siempre aparecía detrás de ella, con el ceño fruncido y las manos listas para empujar. «No necesitamos nada», decía él, y la vecina de turno se retiraba con lágrimas en los ojos, sintiendo que había intentado en vano. Porque la soledad de esa madre no era un accidente. Era un destino impuesto, una cárcel sin barrotes donde las paredes parecían susurrar oraciones inconclusas. «¿Por qué Dios permite esto?», murmuraban a veces los vecinos, pero nadie se atrevía a enfrentarlo. Nadie excepto las velas encendidas en la capilla, que seguían ardiendo por ella. Por dentro, las paredes estaban llenas de grietas y recuerdos. Fotografías amarillentas colgaban torcidas, algunas arrancadas por Sabino en uno de sus arrebatos. Una imagen de la Virgen de Guadalupe permanecía en su sitio, aunque maltratada por el tiempo y las manos de él. A Eufemia le gustaba mirarla cuando sentía que no podía más. «Ayúdame a soportar», susurraba, porque cada rincón de esa casa estaba impregnado de lágrimas y oraciones, cadenas invisibles que nadie más podía ver. Cada noche, cuando Sabino trancaba la puerta y echaba la llave, ella se decía a sí misma: «Este no es mi hijo, este no es él», y así alimentaba la esperanza de que un día él recordara cómo amar. El silencio era lo que más dolía. Un silencio tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Eufemia lo escuchaba cada vez que Sabino salía al patio a fumar, cada vez que cerraba las ventanas para que nadie los viera. Un silencio que no la dejaba dormir, que llenaba la casa de un miedo sordo, un miedo que ni las oraciones podían disipar por completo. Pero cada vez que sentía las cadenas apretarse más fuerte, ella respiraba hondo y murmuraba: «Mi fe es más fuerte que esto», porque en su corazón ella seguía creyendo en la libertad, en la redención, en los ángeles, aunque el mundo pareciera negárselo. Había días en que Sabino no decía una sola palabra, solo cerraba la puerta principal, apagaba las luces y caminaba de un lado a otro como un caballo enjaulado. En esos días, Eufemia apenas comía, apenas respiraba, esperando que el silencio no se rompiera en violencia. Y cuando finalmente él se encerraba en su cuarto, ella se quedaba sola en la cocina,
con las manos sobre la mesa y el corazón latiendo fuerte. Y pensaba, esto también pasará, esto también pasará. Porque la esperanza era su único alimento, porque su dignidad era la única cadena que no permitía que él le arrancara. Las vecinas comentaban que nadie merecía vivir así. Y era cierto, nadie merece una cárcel invisible, hecha de miedo, dolor y soledad. Pero Eufemia no se veía a sí misma como una víctima. Ella seguía siendo madre, y las madres, incluso maltratadas, nunca dejan de creer en el corazón de sus hijos. Un milagro llegará, decía a la Virgen cada noche, y mientras las lágrimas caían sobre su Biblia, se prometía que no perdería la fe, porque mientras su corazón siguiera latiendo, Sabino tenía una oportunidad de cambiar. Aunque las cadenas parecieran más pesadas cada día, los rumores crecían en el pueblo. Algunos decían que Eufemia ya no salía por miedo. Otros, que Sabino la había vuelto prisionera por pura crueldad. Pero nadie sabía que en su interior ella seguía siendo libre. Libre para amar, para orar, para esperar. Porque la libertad más importante no es la del cuerpo, sino la del alma. Y aunque su casa se hubiera convertido en una cárcel invisible, su corazón seguía siendo su propio ángel guardián. La pregunta era, ¿cuánto más podría resistir antes de que llegara ese milagro que tanto pedía? Al caer la tarde, la casa de los Ramírez se vestía de sombras largas y pesadas. Las últimas luces del sol entraban por las rendijas de las ventanas y dibujaban en las paredes cadenas imaginarias, como si el propio destino quisiera recordarle a Eufemia su prisión. Cada sombra era una lágrima, cada grieta en las paredes, una oración no respondida. Y sin embargo, ella encendía su vela junto a la imagen maltratada de la Virgen de Guadalupe y murmuraba, «No me abandones», porque incluso allí, donde la compasión parecía no entrar, su fe seguía ardiendo con humildad y valentía. Pero ¿cuánto puede resistir un corazón antes de quebrarse? La soledad era su única compañera constante. A veces, cuando Sabino salía por unas horas, ella aprovechaba para abrir las ventanas y sentir el aire en la cara. Era en esos momentos cuando el silencio dejaba de ser enemigo y se volvía libertad. Cerraba los ojos, imaginaba el sonido de un caballo galopando lejos y sentía que su corazón volaba con él, ligero, sin cadenas. Pero pronto regresaba el miedo, el sonido de las llaves girando en la puerta, los pasos firmes de Sabino, y las paredes volvían a cerrarse sobre ella. Entonces, en silencio, regresaba a su Biblia, buscaba el ángel que todavía no llegaba y repetía, «Hoy tampoco me rendiré». Las vecinas contaban que la habían visto asomarse una mañana, con lágrimas en los ojos, mientras Sabino gritaba desde el interior. Nadie se atrevió a entrar. Nadie tocó la puerta. El miedo se respiraba en el aire del pueblo, como un polvo invisible que llenaba los pulmones y ahogaba la compasión. Pero algunas dejaban flores en la reja, como pequeños gestos de humanidad, esperando que ella las encontrara cuando él no mirara. Eufemia las recogía con las manos temblorosas, las llevaba a la cocina y las colocaba junto a la Virgen, como un recordatorio de que todavía existía el perdón en el mundo. Por las noches, cuando Sabino dormía, ella recorría la casa como un fantasma, repasando cada rincón, cada grieta, cada fotografía arrancada. Acariciaba las paredes como si acariciara su propio sufrimiento, y en un rincón, donde aún colgaba la foto de Sabino de niño montado en un caballo, ella se detenía más tiempo. «Todavía estás aquí», le decía a la imagen, porque, para ella, su hijo seguía siendo aquel pequeño con ojos llenos de compasión, aquel ángel que un día juró protegerla. A veces incluso sentía que el silencio la escuchaba y le devolvía un susurro, «Ten esperanza». Había noches de tormenta en que el viento azotaba las ventanas y la casa crujía como si fuera a derrumbarse. En esos momentos, Eufemia pensaba que quizá las cadenas finalmente se romperían, que la lluvia se llevaría el miedo, que un rayo caería y liberaría su corazón. Pero la tormenta pasaba y las paredes seguían firmes, frías, como siempre. Entonces, ella se enjugaba las lágrimas,
Encendía otra vela y repetía la misma oración, como quien planta una semilla en un suelo árido con la fe de que florezca. Porque el milagro, pensaba ella, no llega antes de tiempo. En su corazón, había aprendido a hacer de la humildad su escudo. Nunca levantó la voz, nunca pidió nada, nunca culpó a nadie. Sabía que esa cárcel era también el reflejo de las heridas de su hijo, y aunque doliera, no dejaba de orar por su libertad. Él también está atrapado, decía para sí, y cada vez que él la encerraba, cada vez que apagaba las luces o trancaba las puertas, ella veía en sus ojos el mismo miedo que sentía ella, porque ambos estaban atados por las mismas cadenas, viviendo en la misma prisión, cada uno desde su propio rincón del silencio. El pueblo, poco a poco, se acostumbró a esa casa cerrada, a esas cortinas corridas, a ese silencio incómodo que flotaba sobre la esquina. Algunos decían que la casa estaba maldita, otros, que ahí vivía el mismo demonio, pero nadie entendía que dentro de esas paredes seguía latiendo un corazón lleno de fe. Nadie sabía que en las noches más oscuras, Eufemia miraba al cielo y pedía al ángel que cuidara de su hijo, que tocara su corazón, que le devolviera la compasión, porque en su corazón, ella creía firmemente que ningún destino es irremediable, que las cadenas pueden romperse, que el dolor puede dar paso a la libertad. Y así seguía cada día, despertando con valentía, respirando con dignidad, resistiendo con oración, porque sabía que incluso en las cárceles más invisibles hay ventanas abiertas para quien sabe mirar. Y mientras ella cuidaba de esa llama en su interior, seguía preguntándose, ¿será hoy el día en que un ángel entre por esa puerta y me devuelva a mi hijo? A pesar de todo lo que había vivido, Eufemia nunca perdió la fe. Podrían haberle arrancado la dignidad a fuerza de gritos, podrían haberle llenado el corazón de dolor con cada empujón, podrían haberla condenado a esa cárcel invisible de soledad y miedo, pero su fe seguía intacta. Cada noche, antes de acostarse, se sentaba en su rincón frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, con una vela encendida y el rosario en las manos. Allí, entre lágrimas y susurros, repetía las mismas palabras: no me olvides, no lo olvides a él, porque más que por ella misma, oraba por Sabino, porque en su corazón de madre no había espacio para el rencor, solo para el perdón. Sus oraciones eran largas y sinceras, como quien habla con alguien que realmente escucha. Le contaba a la Virgen cada detalle, cómo la miró su hijo ese día, qué palabras le dijo, qué cadenas la apretaron más fuerte esa tarde, y al final, siempre terminaba pidiendo lo mismo, que Sabino recordara cómo amar, que encontrara la compasión, que cambiara su destino antes de que fuera tarde. Haz un milagro en su corazón, murmuraba, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas y caían sobre la Biblia gastada que sostenía en el regazo. Y aunque a veces la respuesta no llegaba, ella seguía rezando, con humildad y valentía. Por las mañanas, la fe la despertaba. Se levantaba antes del amanecer y salía al patio descalza, sintiendo la tierra fría bajo sus pies. Alzaba los ojos al cielo y veía las estrellas apagándose, el silencio del pueblo todavía cubierto por el centos sueño. En ese instante, se sentía sola, sí, pero no abandonada, porque siempre creyó que había un ángel escuchando, que el silencio era solo una prueba para su corazón. Por eso, al volver a la cocina, encendía una vela más y comenzaba el día con una oración por Sabino. Aunque él no lo supiera, aunque él nunca lo agradeciera, las vecinas que la espiaban por las rendijas de sus cortinas no entendían cómo podía seguir rezando por un hijo que la maltrataba. Algunas murmuraban que era por costumbre, otras que era por miedo, pero en realidad, Eufemia lo hacía porque su fe era su única libertad, porque aunque Sabino la hubiera convertido en prisionera en su propia casa, su corazón seguía siendo suyo, y nada, ni la violencia doméstica, ni la soledad, ni las cadenas invisibles que la rodeaban podían arrebatarle su esperanza. ¿Qué sería de ella si dejara de creer? A veces,
Mientras barría el patio, recordaba las palabras de su madre: quien reza, nunca está solo. Y esa frase la acompañaba como un ángel silencioso, recordándole que la fe no solo es para quien recibe, sino también para quien da. Cada oración era un regalo que le dejaba al cielo, confiando en que un día le sería devuelto en forma de milagro. Y en su mente, no había duda de que la Virgen de Guadalupe la escuchaba, porque, de alguna manera, siempre encontraba fuerzas para seguir adelante, aunque las lágrimas siguieran cayendo y las cadenas siguieran pesando. Había noches en que su voz temblaba, en que sus rodillas dolían, de tanto arrodillarse, en que su corazón se sentía vacío, y las lágrimas caían más rápido que las palabras, pero aún entonces, su fe no se rompía. Aunque el ángel no apareciera, aunque el milagro no llegara, ella seguía rezando, porque creía que la oración no se pierde, que cada palabra sube y espera su momento para germinar. Yo confío en ti, susurraba, aunque no entienda tu silencio. Y al decirlo, sentía una paz extraña, como si la compasión del cielo la abrazara, aunque solo fuera por un instante. Sabino, desde su cuarto, a veces escuchaba la voz apagada de su madre rezando por él, y aunque no lo decía, eso le dolía más que cualquier reproche, porque en el fondo sabía que no merecía esa fe, que no merecía esas lágrimas, y cada vez que escuchaba su nombre entre las oraciones, sentía que una cadena más se apretaba en su pecho. Pero también, a veces, sentía un latido distinto, como si su corazón recordara lo que era la humildad, como si el ángel que su madre invocaba ya estuviera rondando la casa, esperando el momento para tocarlo. El pueblo entero seguía viéndola como una mujer fuerte, pero nadie imaginaba cuántas noches lloraba sola después de apagar las luces, cuántas veces preguntaba en silencio: ¿por qué tanto sufrimiento? Y aunque nunca encontraba respuesta, nunca dejaba de orar, porque en su corazón sabía que el perdón es más grande que el dolor, que la compasión puede romper las cadenas, que la fe es más poderosa que cualquier cárcel invisible. ¿Y tú? ¿Seguirías creyendo aunque todo a tu alrededor te dijera que ya no hay esperanza? En la soledad de su habitación, iluminada apenas por una vela vacilante, Eufemia encontraba la fuerza que no encontraba en ninguna otra parte. Allí, de rodillas, murmurando a la Virgen de Guadalupe, su corazón se convertía en su refugio. El silencio pesado de la casa no le quitaba la esperanza. Al contrario, le recordaba que su fe no dependía de las circunstancias, sino de su propia humildad. En su oración, no solo pedía por Sabino, también pedía por ella misma, para que el sufrimiento no le arrancara la compasión, para que el dolor no le robara su libertad interior. Y en ese susurro nocturno, sentía que un ángel la escuchaba, aunque invisible, aunque lejano. Los vecinos que la miraban de lejos pensaban que su devoción era una necedad. ¿De qué sirve rezar por alguien que no cambia?, murmuraban. Pero ella no necesitaba que nadie comprendiera su fe, porque su oración no era solo por Sabino, era por su propio corazón. Sabía que el perdón comienza con uno mismo, y aunque el destino pareciera cruel, ella seguía creyendo que las lágrimas eran semillas de redención. A veces, incluso sonreía mientras rezaba, recordando los días en que Sabino era un niño con el alma limpia. Y esa memoria era suficiente para mantener encendida la llama de su esperanza. Había mañanas en que las manos le temblaban al encender la vela, días en que la voz le fallaba al pronunciar las palabras, pero nunca dejaba de hacerlo, porque para ella, la oración era como montar un caballo en plena tormenta. Uno solo puede avanzar si confía en que las riendas llevan al ángel, y así, una y otra vez, se aferraba a su rosario como a su última cadena de libertad, con lágrimas en los ojos y dignidad en el alma. ¿Cuántas madres en el mundo harían lo mismo? ¿Cuántas seguirían rezando por un hijo que las arrastra por los cabellos? El silencio de Sabino era un reto a su fe. Día tras día, él evitaba su mirada, cerraba las puertas, murmuraba insultos, pero ella seguía creyendo que en su interior, muy profundo,
Su hijo todavía guardaba un pedazo de ángel. En su mente, a veces lo veía de rodillas, pidiendo perdón, con lágrimas en el rostro, y ese pensamiento le bastaba para seguir, para encender otra vela más, para murmurar otra oración, porque Eufemia entendía algo que pocos entendían, que el milagro más grande no es que la vida cambie de golpe, sino que el corazón no deje de esperar mientras cambia. Las noches en 1900, que el cielo se llenaba de estrellas, ella salía al patio y se quedaba allí, de pie, mirando el firmamento. Sentía el relincho lejano de algún caballo y pensaba que quizá esa era la señal. Un día vendrás a buscarme, le decía a las estrellas, y en esos momentos su corazón latía más fuerte, como si una voz invisible le respondiera, porque para ella, la fe no era una garantía de que todo saldría bien, sino una promesa de que nada estaba perdido mientras uno creyera. Había días en que la compasión por su propio hijo le dolía como una herida abierta, porque sabía que su sufrimiento no era solo suyo. Sabino también era prisionero de su propio destino, de sus propias cadenas. Por eso, en sus oraciones, nunca pedía castigo, nunca pedía justicia, solo pedía que un ángel entrara en su corazón y lo salvara del odio que lo consumía, porque entendía que la violencia doméstica no solo destruye a quien la sufre, sino también a quien la ejerce. Y por eso, noche tras noche, sus plegarias eran para ambos, para la madre y para el hijo. Los que la veían caminar por el pueblo, con el rosario colgando de su mano y la cabeza baja, no sabían que dentro de su pecho guardaba más valentía que muchos hombres juntos, porque mantener la fe cuando todo a tu alrededor parece perdido requiere un corazón gigante, porque seguir orando, cuando tus lágrimas ya no tienen fuerza, requiere una voluntad que solo las madres conocen, porque seguir esperando un milagro cuando los años pesan más que la esperanza es la mayor forma de libertad. Y así, cada día, cada noche, Eufemia seguía murmurando sus oraciones, dejando que las lágrimas se mezclaran con las cuentas del rosario y el silencio de su casa. En su mente, un ángel ya cabalgaba por el horizonte, viniendo hacia ella. En su corazón, una certeza seguía viva, que la fe siempre encuentra su destino, tarde o temprano. ¿Y tú? ¿Seguirías creyendo aunque todo te dijera que ya no hay nada que esperar? Hay silencios que duelen más que los gritos. En las largas tardes de Santa Lucía del Sol, cuando el calor amainaba y las sombras cubrían el patio, Eufemia solía quedarse quieta en su mecedora, con la mirada perdida en algún punto de la pared. Allí, entre grietas y fotografías rotas, se escondían los recuerdos de Sabino niño. A veces, con las manos sobre el regazo, cerraba los ojos y podía oírlo reír, corriendo detrás de un caballo por las calles polvorientas, con las mejillas encendidas de felicidad. Esa imagen le arrancaba lágrimas dulces y amargas al mismo tiempo, porque recordaba cómo él era antes del maltrato, antes de que las cadenas de su propio destino lo arrastraran a la violencia doméstica. En esas tardes, el silencio de la casa se llenaba de ecos del pasado, las carcajadas infantiles, los pasos pequeños descalzos sobre la tierra, las oraciones compartidas antes de dormir. Un tiempo en que la Virgen de Guadalupe colgaba intacta en la pared, cuando su hijo aún murmuraba plegarias con ella y pedía que un ángel lo cuidara. Ese recuerdo, tan vívido, tan lleno de compasión y humildad, la hacía preguntarse, ¿dónde quedó ese niño? ¿En qué momento se rompió su corazón? Y aunque las lágrimas le nublaban la vista, siempre encontraba la fuerza para murmurar, «Todavía estás aquí, hijo». A veces, mientras barría el patio al caer la tarde, el relincho de un caballo en la lejanía la sacudía con un escalofrío, porque le recordaba los días en que Sabino soñaba con tener su propio corcel, fuerte y libre, galopando hacia la libertad. Esos sueños de niño ahora parecían lejanos, pero en el corazón de Eufemia seguían vivos, porque ella no podía resignarse a creer que su hijo había perdido la esperanza por completo. Sabía que en algún rincón de su alma seguía guardado el mismo destino bondadoso, las mismas lágrimas que ahora se negaba a mostrar. Las vecinas, cuando la veían sentada con la cabeza baja,
Murmuraban entre sí, «Está sola». Y no se equivocaban, porque más allá de los gritos y los empujones, más allá de las cadenas invisibles, la soledad era su verdadera condena. La soledad de sentirse incomprendida, de ver a su hijo alejarse más y más cada día. La soledad de saber que nadie en el pueblo podía imaginar la profundidad de su sufrimiento. Pero en esa soledad también encontraba espacio para la oración, para la fe, para hablarle al ángel que todavía esperaba que entrara por la puerta. En las noches más largas, cuando el silencio pesaba sobre su pecho, Eufemia caminaba descalza por la casa, tocando con los dedos cada recuerdo que quedaba en las paredes. Aquí, la marca del primer dibujo de Sabino. Allá, la foto amarillenta donde él montaba un caballo en una feria. En cada rincón, un pedazo de historia, un pedazo de amor perdido. Y cada vez que una lágrima caía sobre el suelo, ella la dejaba secar, porque sabía que incluso el sufrimiento era parte de la redención. Y en susurros repetía, «Perdón, hijo, perdón si no supe cuidarte mejor». Las vecinas decían que tenía el corazón más grande del pueblo, porque, a pesar de todo, nunca habló mal de Sabino, nunca le deseó el mal, nunca dejó de amarlo. La dignidad de Eufemia era tan inmensa que hasta quienes la juzgaban se quedaban sin palabras al verla sentada en la iglesia, con el rosario entre las manos, pidiendo por él, porque la humildad no era para ella una debilidad, sino la mayor valentía, porque no hay coraje más grande que seguir rezando por quien te ha herido, seguir creyendo en el milagro de la redención, cuando todos los demás han perdido la fe. Las noches en que el cielo se cubría de estrellas, Eufemia sentía una extraña paz. Se asomaba al patio, miraba al firmamento y pensaba en Sabino, como aquel niño que soñaba con cabalgar hasta tocar las nubes. Y entonces, con una compasión infinita, murmuraba, «Algún día volverás a ser tú, algún día romperás tus cadenas», porque sabía que el destino no está sellado mientras el corazón siga latiendo. Y aunque la soledad pesara como una cárcel invisible, ella seguía creyendo que las lágrimas podían convertirse en libertad. El pueblo, ajeno a su dolor, seguía su rutina. Las campanas de la iglesia repicaban, los niños jugaban, los hombres discutían en la plaza, pero en esa casa al final de la calle, una madre y un hijo seguían viviendo una batalla silenciosa entre el amor y el dolor, entre las cadenas y la oración. Y Eufemia, sentada frente a la Virgen, con las lágrimas rodando por su rostro, repetía para sí misma, «No estás perdido, hijo, no mientras yo siga creyendo en ti. Y tú, ¿cuánto tiempo serías capaz de esperar por alguien que amas?». Había algo cruel en la manera en que la casa guardaba los recuerdos. Cada grieta en la pared parecía un susurro de lo que alguna vez fue. Cada fotografía caída era como un recordatorio del niño que Sabino había sido. Eufemia los recogía una y otra vez, con manos temblorosas, y las volvía a colocar en su sitio, aunque él las arrancara después. Era su forma de decirle al mundo, y a ella misma, que ese niño no estaba perdido, que la dignidad no desaparece del todo, que la esperanza sigue viva aunque esté cubierta de dolor, porque en el corazón de una madre siempre hay un rincón donde el pasado sigue intacto, esperando que el presente vuelva a ser como antes. Las tardes más duras eran aquellas en que Sabino salía, y la casa quedaba en completo silencio. El aire caliente se volvía pesado, y las paredes parecían acercarse un poco más. Eufemia caminaba despacio por las habitaciones, como buscando la risa de su hijo entre los muebles, la voz dulce que solía llamarla mamá, antes de que las cadenas del odio lo atraparan. Cada rincón de la casa le hablaba de él, su sillón vacío, la marca de sus manos en la mesa, el olor a tabaco en el aire. Y ella, con una compasión infinita, cerraba los ojos y decía, «Todavía estás aquí, hijo. No te has ido del todo». Había noches en que la soledad le pesaba tanto, que sentía que no podía más. Entonces se arrodillaba frente a la Virgen de Guadalupe, con lágrimas cayendo sin control, y murmuraba, «Haz que recuerde, madre,
haz que recuerde cómo era. En esos momentos, su oración se mezclaba con el silencio, y por un instante sentía que un ángel la acompañaba, invisible pero real, recordándole que no estaba sola, y aunque las cadenas seguían allí, sentía que la fe era más fuerte, que el corazón podía soportar un día más de sufrimiento. Los vecinos no sabían que cada noche ella encendía una vela por cada recuerdo que tenía de Sabino niño, una por sus carcajadas, otra por su primer caballo, otra por las tardes que pasaron juntos leyendo la Biblia, otra por las veces que él la abrazó sin motivo. Era su ritual para no olvidar quién era él realmente, para no dejar que la violencia doméstica borrara su verdadero rostro, porque en su interior, ella seguía convencida de que el perdón era posible, de que el cambio era posible, de que la redención no era un sueño imposible. A veces, mientras el viento de la noche soplaba por las rendijas de las ventanas, ella se quedaba inmóvil en su mecedora, sintiendo el frío en los pies descalzos, recordando cuando Sabino dormía tranquilo sobre su pecho, y en su corazón sentía que esas memorias no eran solo para atormentarla, sino también para sostenerla, porque recordar no es solo mirar atrás, es sembrar esperanza en el presente, es mantener vivo el corazón incluso cuando el silencio grita más fuerte que las palabras. Las vecinas, que la veían en misa con el rosario en las manos, no sabían cuánto pesaban sus recuerdos, porque cargar con el pasado de otro también es una forma de valentía, y ella lo hacía cada día con humildad, con dolor, con compasión. A veces pensaba que su corazón ya no podía más, que las lágrimas se habían secado, que las cadenas pesaban demasiado. Pero bastaba un suspiro, un recuerdo del niño que había criado, para que la esperanza regresara como un caballo blanco galopando por el horizonte. El pueblo seguía sin entender por qué ella no se iba, por qué no lo dejaba, por qué no. Gritaba por ayuda, pero ellos no sabían lo que ella sí, que el amor verdadero no es solo alegría, sino también sufrimiento, que la fe no es solo para los días buenos, sino para los peores, y que recordar lo que un hijo fue es, muchas veces, la única forma de salvarlo de lo que es. Por eso cada noche, antes de dormir murmuraba, un día volverás, un día recordarás quién eres, y con una lágrima rodando por su mejilla, sonreía débilmente, como quien guarda un secreto que los demás no entienden, porque para Eufemia, los recuerdos no eran cadenas, eran alas, alas que la mantenían en pie, alas que le recordaban que su corazón seguía vivo, que su oración seguía siendo escuchada, que el ángel que ella esperaba estaba más cerca de lo que todos creían. ¿Y tú, qué harías con tus recuerdos? ¿Los convertirías en cadenas o en libertad? Aquella noche, el aire en Santa Lucía del Sol se sentía más pesado que nunca. Ni siquiera las estrellas se asomaban al cielo, y el silencio del pueblo era tan denso que uno podía oír el latido propio. En la pequeña casa de adobe al final de la calle, Eufemia sintió que su corazón ya no podía más. Después de otro día de insultos, después de otro empujón que la tiró al suelo, después de otro portazo que la dejó temblando, sus lágrimas ya no quisieron esconderse. Se dejó caer en la silla de la cocina, con las manos cubriendo el rostro, sintiendo cómo las cadenas del sufrimiento se apretaban sobre su pecho con más fuerza que nunca. Y por primera vez, pensó que quizás su oración no había sido escuchada. El silencio era absoluto. Sabino dormía en su cuarto, después de descargar su furia sobre ella una vez más. La casa estaba oscura, solo iluminada por una pequeña vela que temblaba frente a la imagen desgastada de la Virgen de Guadalupe. Eufemia la miró largo rato, con lágrimas rodando sobre sus mejillas. Su corazón, tan cansado de cargar con esa cárcel invisible, latía débilmente. En voz baja, casi sin fuerzas, murmuró, «Madre, si todavía estás conmigo, dame una señal, no por mí, por él». Y al decirlo sus dedos apretaron el rosario con tanta fuerza que sintió que se le incrustaba en la piel. Era la primera vez que su oración no sonó como una súplica, sino como un desahogo. «No me olvides», repitió,
y su voz quebrada se perdió en la quietud de la noche. Era como si el propio pueblo la hubiera abandonado, como si el ángel que siempre esperaba estuviera demasiado ocupado para escucharla. Cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo el aroma de la cera derretida mezclarse con el polvo del ambiente. Y en ese silencio, la soledad la envolvió como un manto, recordándole que su destino siempre había sido resistir. Pero esa noche, por primera vez, la duda se coló en su corazón. ¿Y si la esperanza ya no bastaba? Fuera, el viento susurraba entre las grietas de las paredes. Un relincho lejano de caballo rompió por un momento el silencio, como un eco fantasmal que hizo que Eufemia levantara la vista. Por un instante, pensó que quizá ese sonido era una respuesta, una promesa, un milagro en camino. Pero la quietud volvió enseguida, fría y aplastante, y sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. En su interior, la batalla entre la fe y la desesperanza se sentía más feroz que nunca, porque creer cuando todo parece perdido es la mayor valentía, pero también el mayor dolor. Las lágrimas caían sin pausa mientras sus labios seguían murmurando oraciones casi automáticas. Era como si su corazón, incluso herido, no supiera hacer otra cosa que rezar. «Perdónalo, no sabe lo que hace», susurró, repitiendo las mismas palabras que había dicho tantas noches antes, pero en esta ocasión sentía que su voz no llegaba a ninguna parte, que el cielo estaba demasiado lejos para oírla. El miedo le decía que su hijo nunca cambiaría, que las cadenas nunca se romperían, que la libertad nunca llegaría, y sin embargo, siguió rezando, como quien se aferra al borde de un abismo. Las paredes parecían encogerse sobre ella. Todo era gris, apagado, inmóvil. Su dignidad aún estaba allí, sí, pero cubierta por un manto de soledad y cansancio. Recordó los días en que Sabino dormía abrazado a ella, el niño risueño que corría tras los caballos, y le prometía cuidar de su madre para siempre. Y ese recuerdo fue suficiente para que su corazón latiera un poco más fuerte, para que la compasión le ganara al rencor, porque en su interior, Eufemia sabía que su hijo también estaba prisionero, que su alma también pedía auxilio en silencio. El viento volvió a soplar, más fuerte esta vez. La vela titiló y la llama se alargó, proyectando sombras largas en la pared. Por un momento, Eufemia pensó que una figura alada se dibujaba en la esquina, pero cuando parpadeó, ya no estaba. Cerró los ojos y suspiró, con las manos aún apretando el rosario. «No me abandones, no lo abandones», murmuró. Y aunque la casa seguía en silencio, aunque nada parecía haber cambiado, en lo más profundo de su corazón sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse de nuevo. Porque incluso en la noche más oscura, la fe es una llama que no se apaga tan fácil. Y aunque las cadenas pesen más que nunca, aunque las lágrimas empañen la vista, siempre queda la posibilidad de que un ángel llegue sin previo aviso, trayendo consigo el milagro que uno lleva tanto tiempo esperando. Esa noche, mientras apagaba la vela y se levantaba lentamente para irse a su cama, Eufemia pensó, quizá mañana, ¿y tú? ¿Seguirías esperando un milagro en medio de tu noche más oscura? La casa estaba tan silenciosa que uno podía escuchar el crujido leve de la madera en las paredes. Afuera, el pueblo dormía, y ni siquiera los perros ladraban esa noche. Eufemia permanecía despierta, acostada en su cama con los ojos abiertos, la mirada fija en el techo, sintiendo el peso invisible de las cadenas que la mantenían atada a ese destino. El sonido leve de la respiración de Sabino en el cuarto vecino le recordaba que no estaba sola, pero también que su soledad era más profunda que nunca. Porque no hay soledad más grande que convivir con alguien que dejó de amar. Su corazón latía despacio, dolido, como si las lágrimas que había derramado antes hubieran agotado hasta la última chispa de esperanza. Pero en su pecho, algo seguía vivo, el recuerdo de su hijo niño, las carcajadas corriendo tras un caballo, los días en que rezaban juntos antes de dormir. Esa memoria era la única luz en medio de la oscuridad.
la única señal de que un ángel aún podía aparecer en el momento menos esperado. Con un suspiro tembloroso, Eufemia volvió a murmurar: «Madre, si aún estás aquí, mándale un ángel. Él lo necesita más que yo». La vela en la mesita seguía encendida, lanzando una luz tenue que parecía temblar al ritmo de su propia fe. Las sombras bailaban en las paredes, formando figuras que ella observaba con cansancio y asombro. Por un instante, creyó ver entre esas sombras el perfil de un caballo alzando la cabeza, orgulloso y libre. Cerró los ojos y sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si una presencia invisible se hubiera posado sobre ella. Quizá ya viene, quizá mañana, pensó, porque las madres saben cuando un milagro está cerca, incluso cuando el mundo dice lo contrario. En la quietud de la noche, Eufemia recordó todas las veces que había estado a punto de rendirse. La vez que Sabino le arrancó la Biblia de las manos y la arrojó al suelo. La vez que le prohibió encender las velas de la Virgen. La vez que la empujó tan fuerte que cayó al patio bajo la mirada de una vecina. En cada uno de esos momentos, algo en ella estuvo a punto de romperse, pero siempre encontraba el coraje para levantarse, para sonreír con humildad, para seguir rezando, porque su corazón, a pesar del maltrato, seguía lleno de compasión, y en ese corazón todavía cabía un milagro. Las lágrimas seguían brotando sin permiso, mojando su almohada, y mientras lloraba, Eufemia pensaba en las palabras de su propia madre, cuando ella era niña. Las noches más oscuras son las que más cerca tienen el amanecer. Esas palabras resonaban ahora como un susurro en su interior, como si la Virgen misma las repitiera para darle fuerzas. Porque, aunque la cárcel invisible la encerrara en 4 paredes, su espíritu seguía siendo libre, guiado por la oración, por la fe, por la certeza de que el destino siempre puede cambiar. Sabino, desde su cuarto, se removió en su cama. Por un momento, Eufemia creyó oír un leve sollozo detrás de la puerta. Su corazón se detuvo. ¿Era posible? ¿Era esa la primera grieta en las cadenas de su hijo? Pero no quiso moverse. No quiso romper ese momento con palabras apresuradas. Solo cerró los ojos y apretó el rosario contra su pecho, susurrando: «Gracias, gracias por escucharlo también a él», porque sabía que el ángel que ella esperaba no solo venía para salvarla a ella, sino para rescatar el corazón de Sabino. Cuando la vela finalmente se consumió y la habitación quedó sumida en penumbras, Eufemia no sintió miedo, sintió paz, como si la noche más oscura, en 1900, lugar de devorar su fe, la hubiera fortalecido. Cerró los ojos y sonrió débilmente, con el corazón latiendo fuerte, recordando que incluso en las lágrimas se esconde la redención, porque no hay cárcel que las oraciones no puedan abrir, no hay cadenas que las lágrimas sinceras no puedan desgastar. Y así se quedó dormida, con el rosario en la mano, soñando con un caballo blanco galopando hacia su puerta, con un ángel bajando del cielo para tocar el corazón de su hijo. ¿Y tú, serías capaz de mantener la fe en la noche más oscura de tu vida? El amanecer en Santa Lucía del Sol siempre llegaba lento, pintando las calles de tierra con tonos naranjas y dorados, pero aquel día algo se sentía distinto. Eufemia abrió los ojos antes de que sonaran las campanas de la iglesia y sintió un nudo en el estómago, como si su corazón le advirtiera que algo extraordinario estaba por suceder. Se levantó despacio, con el rosario aún entre los dedos, y caminó hacia la cocina en silencio. Las velas, apagadas de la noche anterior, todavía olían a cera, y la Virgen de Guadalupe seguía mirándola desde la pared, serena, como si supiera un secreto que ella todavía no descubría. El aire estaba más fresco que de costumbre. Afuera, el viento levantaba pequeñas nubes de polvo, y en el corral se escuchaba un sonido extraño. Eufemia frunció el ceño, deteniéndose a mitad de la cocina, intentando entender qué era. Un relincho fuerte, firme, que parecía atravesar las paredes, y entonces lo sintió. El
latido acelerado de su propio corazón, la sensación de que algo milagroso estaba a punto de entrar en su vida. Se acercó a la puerta con paso tembloroso, con las lágrimas ya asomando en sus ojos sin saber por qué. Al abrir la puerta, el sol le dio de frente, cegándola por un segundo. Y allí, en medio del patio, estaba él, un caballo imponente, de pelaje blanco con manchas grises, crines alborotadas por el viento y ojos brillantes como carbones encendidos. Parecía salido de un sueño, de una oración susurrada en la madrugada. Estaba allí, solo, sin montura, sin dueño, con la cabeza erguida y las patas firmes, como un ángel con crines, y Eufemia no pudo evitar cubrirse la boca con la mano, sintiendo que las lágrimas rodaban sin control, porque en su corazón supo, sin ninguna duda, que aquel animal no estaba allí por casualidad. Sabino salió de su cuarto al escuchar el relincho, con el ceño fruncido y la rabia aún en los ojos de siempre. Pero al llegar al umbral y ver al caballo en el patio, algo en él se detuvo. Por primera vez en años su corazón pareció recordar algo que había olvidado, su niñez, sus sueños, las promesas que un día hizo. El caballo lo miró fijo, como si lo desafiara, como si supiera exactamente quién era. Y Sabino, atónito, sintió que las cadenas invisibles en su pecho se aflojaban apenas un poco. El animal dio un paso hacia él, relinchando fuerte, sacudiendo la cabeza con orgullo. Sabino retrocedió, sorprendido, como si su dignidad de hombre duro se hiciera añicos en ese instante. Por primera vez, las lágrimas se asomaron a sus ojos. Eufemia lo miraba desde la puerta, con las manos juntas, temblando, sabiendo que algo importante estaba ocurriendo frente a ella, porque ese no era un caballo cualquiera, era un ángel enviado para romper las cadenas de su hijo, para demostrar que la oración nunca había sido en vano. Sabino cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. El caballo relinchó otra vez, más fuerte, y sus patas levantaron polvo alrededor como un remolino. La escena era tan poderosa que el silencio del pueblo pareció detenerse, como si incluso el viento contuviera la respiración. Eufemia dio un paso al frente, sintiendo que la fe que tanto había sostenido por fin le mostraba su recompensa. El milagro estaba allí, hecho carne y crines, con un corazón tan fuerte como para despertar al de Sabino. La dignidad rota de Sabino comenzó a recomponerse, pieza a pieza, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Milo, caballo permaneció inmóvil, mirándolo fijamente, como esperando a que él encontrara las palabras. Y entonces, entre sollozos, Sabino murmuró, «Perdón, mamá». Su voz se rompió al decirlo, pero las cadenas se rompieron con él, porque el milagro no solo estaba en el patio, sino también en su corazón. Y Eufemia, con las manos sobre el pecho, susurró a la Virgen, «Gracias, gracias por no olvidarnos». La luz del sol bañaba la escena, y el polvo dorado flotaba en el aire como si fueran alas, invisibles. En ese instante, la cárcel invisible se desvaneció, y la fe, la oración, las lágrimas y el sufrimiento de tantos años finalmente encontraron redención. ¿Y tú? ¿Creerías en un ángel con patas si lo vieras frente a ti? El silencio del patio se llenó de un sonido nuevo, el de las lágrimas de Sabino cayendo sobre la tierra seca. Era un llanto contenido durante años, un llanto que llevaba dentro desde niño, cuando el sufrimiento comenzó a robarle la esperanza. Ahora, frente a ese caballo, que parecía mirarlo con compasión, no pudo más que rendirse. Por primera vez en tanto tiempo, su corazón habló más fuerte que su orgullo. Las cadenas que lo habían mantenido prisionero durante años comenzaron a romperse una por una, dejando espacio a la libertad. Eufemia lo miraba sin moverse, con las manos apretadas sobre el pecho y las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Cada lágrima era una oración cumplida. Cada sollozo de su hijo era una respuesta del cielo, porque ella sabía que aquel caballo no era solo un animal, era un ángel con patas, un milagro con crines, un mensajero del destino que venía a demostrarle que la fe, cuando es verdadera, nunca es en vano.
En su silencio, Eufemia sintió por primera vez en muchos años que el sufrimiento comenzaba a dar paso a la redención. Sabino levantó lentamente la mirada y sus ojos se encontraron con los de su madre. Por un instante, el tiempo se detuvo. No había maltrato, no había odio, no había cadenas. Solo dos corazones, reconociéndose, perdonándose en silencio. Luego, él extendió una mano temblorosa hacia ella y murmuró con la voz rota: «Perdóname». Fue una súplica humilde, sincera, salida de lo más profundo de su alma. Y en ese momento, la cárcel invisible que los había encerrado durante tanto tiempo, desapareció. Eufemia caminó hacia él, despacio, como si temiera romper la magia del instante. Se arrodilló a su lado, tomó sus manos entre las suyas y le acarició el rostro empapado de lágrimas. No hizo falta decir nada más. Solo lo abrazó con fuerza, sintiendo que su corazón volvía a latir al ritmo del de su hijo. Y en un susurro apenas audible, le dijo: «Tú nunca me olvidaste, ni él tampoco», porque en su interior sabía que la Virgen de Guadalupe había escuchado cada una de sus oraciones y le había enviado al ángel más inesperado para salvarlos a ambos. El caballo permaneció allí, inmóvil, observándolos con la cabeza en alto, como un guardián silencioso. Sus crines se movían suavemente con el viento, y sus ojos brillaban como si entendiera todo lo que estaba sucediendo. Era como si la compasión misma se hubiera encarnado en él, trayendo consigo el milagro que tanto habían esperado. Incluso las vecinas, que miraban desde lejos, sintieron un escalofrío recorrerles la espalda al verlo, porque en sus corazones también entendieron que estaban siendo testigos de algo sagrado. Sabino se incorporó lentamente, ayudado por su madre. Aún lloraba, pero sus lágrimas eran ahora de alivio, de libertad. Miró al caballo y murmuró: «Gracias». Y aunque sabía que el animal no podía responder, sintió que una paz nueva llenaba su pecho, como si un ángel le hubiera devuelto la dignidad perdida. En su interior, una voz le decía que ese era solo el comienzo, que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero que la fe y la humildad lo acompañarían esta vez. Eufemia se permitió sonreír por primera vez en años. Sintió que las cadenas que la habían atado por tanto tiempo ya no estaban. La cárcel, invisible, había desaparecido, y en su lugar solo quedaba la libertad que da el perdón. Se volvió hacia la Virgen en la pared y susurró: «Gracias por el milagro». Y mientras el sol seguía elevándose, tiñendo de luz el patio, ella comprendió que su corazón estaba más fuerte que nunca, porque ahora sabía que incluso en la noche más oscura, el destino puede cambiar si uno cree con valentía. ¿Y tú? ¿Estarías dispuesto a reconocer a tu ángel cuando llegue, aunque se presente con patas y crines? ¿Tendrás la humildad para aceptar el milagro cuando golpee a tu puerta? El aire en Santa Lucía del Sol parecía más ligero esa mañana. El sol brillaba con una suavidad nueva, como si incluso el cielo supiera que algo había cambiado en la casa de los Ramírez. Sabino despertó con los ojos hinchados, la garganta seca y el corazón latiendo con un ritmo distinto. Miró sus manos y por primera vez en muchos años no sintió odio al verlas, solo sintió humildad, porque la noche anterior, frente al ángel, con patas, algo en él había cedido. Las cadenas que lo ataban desde niño finalmente se habían roto, y ahora, frente a su madre, sentía el peso de todo lo que había hecho, de cada lágrima que le había arrancado, de cada palabra dura que había dicho. Eufemia lo esperaba en la cocina, sentada en su silla de siempre, con las manos apoyadas sobre la Biblia. Su corazón seguía latiendo rápido, como un caballo desbocado, pero esta vez no era por miedo, sino por esperanza. Sabino entró despacio, sin levantar la vista, como un niño que sabe que hizo mal. Caminó hasta ella, con los pies pesados, las lágrimas comenzando a nublarle la vista otra vez. Y cuando finalmente levantó los ojos para mirarla, su voz se quebró. «Perdóname, mamá, por todo, por tanto». Eufemia sintió que el tiempo se detenía.
Esas palabras eran la respuesta a años de oración, de fe, de sufrimiento en silencio. Sintió las lágrimas correr por su rostro mientras su hijo caía de rodillas frente a ella, con las manos, temblando, con el corazón abierto de par en par. Y ella, sin decir nada, solo se inclinó hacia él y lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo el calor de su hijo le devolvía la vida. «Shh, ya está. Aquí estoy», le susurró al oído, con la compasión llenando cada palabra, porque el perdón ya estaba dado desde hacía mucho tiempo. Sabino escondió el rostro en su regazo, sollozando como un niño pequeño. Y en ese instante, Eufemia vio al niño que había criado, al que corría por las calles tras un caballo, al que rezaba con ella cada noche pidiéndole a la Virgen de Guadalupe que lo cuidara. En su corazón ya no había espacio para el rencor, solo para la gratitud, porque finalmente había llegado el milagro que tanto había pedido, no en forma de un castigo, sino en forma de redención. Y mientras acariciaba el cabello de su hijo, murmuró: «Gracias, madre, gracias por no olvidarnos». Las vecinas que pasaban por la calle se detenían al escuchar el sonido de los sollozos y las palabras dulces de Eufemia. Algunas se persignaban, otras se limpiaban las lágrimas sin entender del todo por qué. Porque incluso quienes no sabían la historia completa podían sentir que en esa casa algo sagrado estaba ocurriendo, porque la humildad de Sabino, su valentía para arrodillarse y pedir perdón, era la prueba de que ningún destino está escrito en piedra, que la compasión puede romper hasta las cadenas más fuertes. Eufemia se inclinó y tomó el rostro de Sabino entre sus manos, obligándolo a mirarla. Sus ojos, llenos de lágrimas y luz, lo miraron con una ternura que lo desarmó por completo. «Eres mi hijo», le dijo, «y mientras mi corazón lata, nunca será tarde para ti». Y Sabino, entre sollozos, asintió, sintiendo por primera vez en años que era digno de ser amado, que todavía quedaba esperanza para él, que todavía podía cambiar, que su corazón seguía vivo, dispuesto a encontrar un nuevo destino. La Virgen en la pared parecía mirarlos con una serenidad infinita. La vela encendida titilaba suavemente, como una señal de que la oración había sido escuchada. Sabino se secó las lágrimas con el dorso de la mano y respiró hondo, sintiendo que la cárcel invisible por fin había desaparecido. Eufemia lo abrazó una vez más y murmuró: «Hoy empieza de nuevo, hijo. Hoy empieza tu libertad». Y Sabino, con un nudo en la garganta, supo que era verdad, porque en el corazón humano siempre queda espacio para el cambio, siempre queda una chispa de dignidad, de fe, de esperanza. Y aunque las lágrimas empañen la vista y las cadenas parezcan imposibles de romper, siempre es posible volver a empezar. ¿Y tú, tendrías la valentía de pedir perdón cuando más difícil parece? Las horas siguientes se sintieron como un amanecer prolongado. Sabino se quedó junto a su madre en la cocina, en silencio, con los ojos aún húmedos y las manos entrelazadas con las de ella. Cada palabra no dicha pesaba menos ahora que había pronunciado la más difícil: perdón. Por dentro, su corazón seguía latiendo rápido, como un caballo que recién había sido liberado de las riendas, porque después de años de maltrato, de cadenas invisibles, de soledad y rencor, ahora sentía la humildad llenarle el pecho. La libertad no era solo salir de la cárcel invisible que había creado para ambos. Era también poder mirarse al espejo y reconocer su propio corazón. Eufemia lo miraba con ternura, sin soltarlo. En su interior, una oración seguía latiendo: «Gracias, Virgen de Guadalupe, por devolverme a mi hijo», porque lo que estaba viendo frente a ella no era solo a Sabino adulto, sino también al niño de ojos brillantes, el que soñaba con montar un caballo y llegar al cielo, el que un día prometió que siempre la cuidaría. Esa promesa, rota por los años, por fin se reparaba, envuelta en lágrimas y fe, y aunque el sufrimiento vivido no desaparecía de un día para otro, la redención ya había comenzado. Sabino habló poco, pero cada palabra suya era un regalo. Contó que en la noche más oscura sintió algo dentro de él romperse, que la
Mirada del caballo lo atravesó como un rayo, que por primera vez en años se sintió digno de pedir perdón. Confesó que cada vez que la arrastraba por los cabellos, cada vez que la humillaba, él mismo sentía que su alma se llenaba de cadenas, y ahora, frente a ella, sentía como si un ángel hubiera venido a liberar su corazón. Eufemia lo escuchaba sin interrumpirlo, con lágrimas rodando por su rostro, agradeciendo en silencio cada palabra. Las vecinas seguían pasando frente a la casa. Algunas detenían la marcha para persignarse al ver a Sabino arrodillado junto a su madre, porque incluso ellas, testigos del sufrimiento de Eufemia durante tantos años, ahora eran testigos de su dignidad intacta, de su fe inquebrantable, de su compasión infinita. Y aunque no decían nada, sus ojos decían lo suficiente. Ese milagro también las tocaba a ellas, recordándoles que siempre es posible cambiar, que el destino no está sellado mientras el corazón siga latiendo. El caballo seguía en el patio, inmóvil, vigilante, como si supiera que su misión aún no había terminado. Sabino lo miró desde la puerta, con un respeto nuevo, como si reconociera en él no solo la libertad, sino también la valentía, y en un susurro apenas audible, le dijo: «Gracias, Ángel. Gracias por venir por mí». Luego volvió a su madre, la abrazó una vez más y prometió: «Nunca más volveré a hacerte daño, te lo juro por lo que más amo». Eufemia solo sonrió débilmente y respondió: «Te creo, hijo, porque tu corazón ya cambió». El pueblo comenzó a hablar de lo sucedido como de una leyenda. Algunos decían que era imposible, que un hombre tan endurecido no podía transformarse así de un día para otro. Pero los que habían visto la escena, los que habían escuchado su súplica de perdón, sabían la verdad. Sabino ya no era el mismo. Había recuperado la dignidad, había roto las cadenas, había encontrado la libertad en el silencio de su propio corazón, porque el verdadero milagro no estaba en el caballo, sino en el cambio que provocó en él. Eufemia, al caer la tarde, encendió una nueva vela frente a la Virgen de Guadalupe. Su corazón latía ligero, lleno de gratitud. Sus lágrimas, ahora, eran de alegría, y mientras rezaba, sentía que el sufrimiento por fin daba paso a la esperanza, porque había visto que incluso el hijo más perdido puede volver, que incluso la noche más oscura guarda un amanecer. Y al terminar su oración, susurró: «Gracias por enseñarme que el perdón es más fuerte que el dolor, porque al final, todos llevamos dentro un ángel esperando romper nuestras cadenas, y todos merecemos una segunda oportunidad. ¿Y tú, serías capaz de perdonar cuando por fin alguien que amas te pide redención?» El sol se alzaba sobre Santa Lucía del Sol con una luz distinta, más cálida, más brillante. En la casa de los Ramírez, el ambiente también había cambiado. Las cadenas invisibles que durante años habían aprisionado a madre e hijo ya no colgaban sobre ellos. Ahora, en su lugar, se sentía la libertad, suave de los nuevos comienzos, el silencio dulce de los corazones en paz. El caballo, ese ángel con patas que había llegado como una oración encarnada, seguía en el patio, como un guardián vigilante de lo que se estaba gestando allí dentro. Su relincho fuerte y decidido parecía anunciar a todo el pueblo que una historia de fe, lágrimas y sufrimiento había encontrado por fin su redención. Sabino pasaba los dedos por la crin del animal con un respeto casi sagrado. Su mirada había cambiado. Ya no estaba oscura ni endurecida. En sus ojos brillaba una compasión nueva, la humildad de quien ha tocado fondo y ha tenido el valor de levantarse. Acariciaba las crines y murmuraba: «Gracias por quedarte». Era como si el caballo entendiera cada palabra, como si supiera que su presencia era la prueba de que el cambio es posible. Eufemia lo miraba desde la cocina, con las manos juntas sobre la Biblia, sus labios dibujando una sonrisa serena, agradecida, porque ella sabía que cada lágrima que había derramado había valido la pena por ver a su hijo así, digno, libre, valiente. Las vecinas comenzaron a llamar al animal el ángel de 4 patas. Decían que desde que apareció,
Sabino ya no era el mismo. Ahora ayudaba en casa, buscaba trabajo, conversaba con los niños del pueblo y, por las noches, alimentaba al caballo antes de acostarse. Nadie podía negar la transformación que había ocurrido. Era como si la Virgen de Guadalupe misma hubiera descendido para recordarle al pueblo que no hay cadena que la fe no pueda romper. Y Eufemia, cada vez que escuchaba las campanas de la iglesia, murmuraba: «Gracias, Madre, porque nunca nos olvidaste». El caballo se había convertido en un símbolo para todos. Cuando pasaba por la reja, los niños corrían a verlo y le ofrecían manojos de pasto. Algunos adultos se quedaban en silencio, pensando en su propia vida, en las cadenas que aún no se atrevían a romper, porque la historia de Sabino y su madre no solo les pertenecía a ellos, era también un recordatorio para todo el pueblo de que siempre es posible empezar de nuevo, que incluso las lágrimas pueden convertirse en libertad. Y en las miradas de la gente se leía una misma pregunta: ¿y yo? ¿Seré capaz también? Por las noches, después de cenar, Sabino salía al patio con un cubo de agua y pan seco para el caballo. Se quedaba allí, mirándolo a los ojos, sintiendo que cada día era una oportunidad para dignificar su vida, para demostrarle a su madre que era digno de su fe. Eufemia lo observaba desde la ventana, con el corazón lleno de esperanza, porque cada pequeño gesto, cada palabra amable, cada oración antes de dormir, eran para ella señales de que su hijo había encontrado su destino, su verdadera libertad. Una tarde, Sabino llevó a su madre a la plaza, caminando juntos por primera vez en años. La gente los miró pasar con asombro y respeto. Algunos incluso aplaudieron al verlos así, unidos, como un solo corazón que había sabido perdonar. Eufemia, con los ojos llenos de lágrimas y el alma ligera, murmuró para sí misma: «Este es el milagro». Y Sabino, apretando suavemente la mano de su madre, le susurró: «No vuelvas a dudar de que soy tu hijo». Y mientras caminaban de regreso a casa, un grupo de niños jugaba alrededor del caballo, riendo y llamándolo por su nuevo nombre: el ángel de 4 patas. El animal relinchaba alegremente, como si supiera que ahora su misión no era solo proteger a Sabino y a Eufemia, sino recordar a todo el pueblo que la oración puede más, que el odio, que la compasión siempre vence, que el destino puede reescribirse si el corazón está dispuesto. Las semanas pasaron, y la casa de los Ramírez se llenó de pequeños milagros cotidianos. Sabino comenzó a arreglar las grietas en las paredes, a pintar la vieja puerta, a reparar el tejado que crujía con el viento. Cada gesto suyo era como una cadena menos, una herida cerrada, una oración respondida. Eufemia lo ayudaba en silencio, alcanzándole clavos, barriendo el polvo, sonriendo cuando él no la miraba, porque sabía que la verdadera redención no llega en un solo día. Es un trabajo diario, una batalla que se libra en el corazón con humildad y fe. El caballo seguía allí, fuerte y sereno, paseando por el corral como un ángel vigilante. Cada vez que Sabino lo miraba, recordaba la noche más oscura de su vida, la súplica en su pecho y la respuesta que llegó en forma de crines blancas. Por eso nunca dejó de alimentarlo, de acariciarlo, de hablarle como quien habla con un confidente. El pueblo, al verlo, bajaba la voz, como si intuyeran que aquel animal no era solo un animal, sino un símbolo de compasión y de destino, porque en sus relinchos seguía resonando la esperanza. Eufemia y Sabino recuperaron también el silencio, pero ahora era un silencio distinto, lleno de paz. Las noches ya no estaban llenas de miedo, ni de llantos, ni de oraciones desesperadas. Ahora eran noches de gratitud, de rosarios susurrados con una sonrisa, de corazones que latían al mismo ritmo. Cada vez que Sabino entraba a la cocina y besaba la frente de su madre, ella sentía que todas sus lágrimas habían valido la pena, porque la fe no siempre evita el sufrimiento, pero siempre lo transforma. Las vecinas comenzaron a hablar con más cariño de ellos. «Qué ejemplo tan grande», decían. «Qué valentía la de esa madre, qué humildad la de ese hijo». Y no había día en que alguien no se detuviera en la reja para ver al ángel de 4 patas,
como si solo con mirarlo recibieran también un poco del milagro que él trajo consigo. Algunos hombres del pueblo incluso bajaban la mirada, pensando en las cadenas que aún los ataban y en la posibilidad de pedir perdón también. Porque la historia de Eufemia y Sabino no solo era suya, era una lección para todos. Una mañana, Sabino decidió que era hora de buscar trabajo de nuevo. Se peinó con esmero, se puso la mejor camisa que tenía y salió temprano, con el corazón latiendo fuerte. Al salir, se volvió hacia su madre y le dijo: «Voy a demostrarte que soy digno de tu oración». Ella lo despidió con un beso en la mejilla y le respondió: «Ya lo eres, hijo, siempre lo fuiste». Y cuando la puerta se cerró, Eufemia encendió una vela más frente a la Virgen de Guadalupe, murmurando: «Gracias por enseñarle a ser hombre de nuevo». El caballo se quedó en el patio, observándola con sus grandes ojos serenos, como recordándole que aún había camino por recorrer, porque la redención no es un destino, sino una jornada, y Eufemia lo sabía. Por eso, cada noche, al apagar las luces, le pedía al cielo que nunca les faltara la fe, que siempre encontraran valentía para enfrentar sus propias sombras, porque aunque el dolor siempre deja cicatrices, también enseña a ser compasivo, humilde y fuerte. Esa tarde, cuando el sol se ocultó y las campanas de la iglesia repicaron, Eufemia salió al patio, miró al cielo y susurró: «Gracias, hoy sí puedo dormir tranquila». Y mientras el caballo relinchaba suavemente, ella pensó: «El destino siempre puede cambiar, si uno tiene el corazón dispuesto a creer. Gracias de todo corazón por haberte quedado hasta el final de esta historia. Sé que no es fácil escuchar relatos tan duros, de sufrimiento, de lágrimas, de cadenas invisibles, pero también sé que, como yo, has sentido cómo la fe puede romperlas y transformar hasta el destino más doloroso. Gracias por dejar que estas palabras tocaran tu corazón. Esta no es solo la historia de Eufemia y Sabino, también puede ser la tuya, la de alguien que amas, la de cualquiera que todavía cree que el perdón y la compasión son más fuertes que el odio. Por eso quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué cadenas sigues cargando hoy? Cuéntamelo aquí abajo, en los comentarios. Sé valiente y compártelo, porque tus palabras pueden dar fuerza a alguien más que las necesite. Y si esta historia te hizo sentir algo, te pido con humildad que nos apoyes dejando un me gusta. Puede parecer un gesto pequeño, pero para nosotros significa mucho, porque nos ayuda a seguir compartiendo más mensajes de fe y esperanza con el mundo. Si todavía no te has suscrito, hoy es el momento perfecto para hacerlo. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias que ya estamos preparando para ti. Muchas personas que nos ven cada semana aún no están suscritas, y tu apoyo es lo que hace posible que sigamos contando relatos que sanan el alma. Y ahora, un regalo más para ti. En la pantalla ya aparece otro video que estoy seguro de que te emocionará y te enseñará algo valioso para tu camino espiritual. Haz clic para verlo ahora mismo y sigue alimentando tu fe. Además, te invito a que no esperes más. Haz clic en el link de la descripción para acceder al canal y descubrir más videos como este, llenos de historias reales que inspiran, que consuelan, que transforman. No te quedes con esta sola experiencia. Hay mucho más por aprender y sentir junto a nosotros. Hasta pronto. Y recuerda, nunca subestimes el poder de una oración sincera, porque siempre hay un ángel esperando para responder.